Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda entrega de lo que son bases de datos SQL. En esta ocasión vamos a estar trabajando con un servidor remoto, es decir, vamos a estar creando nuestra base de datos en nuestro servidor que adquirimos a lo largo de este cuatrimestre. Es importante mencionar que el objetivo de crear la base de datos dentro de este servidor obedece especialmente a lo que es las campañas de email marketing, que es lo que son correos de propaganda y que comúnmente se utilizan bastante en este ambiente de la web. Bien, vamos a entrar nosotros a nuestro servidor. Ya tenemos el servidor activo y tenemos un apartado dentro de nuestro servidor que se llama base de datos. Tenemos phpMyAdmin, base de datos y asistente de bases de datos, así como SQL remoto. El SQL remoto no lo vamos a ocupar puesto que no es un servidor VPS como te lo mencioné en el video anterior. Es un servidor simple que no me permite hacer conexiones remotas, pero más sin embargo sí me permite conectar bases de datos con los códigos que nosotros estuvimos viendo en los archivos PHP que estuvimos creando. ¿Te acuerdas que estuvimos declarando algunas variables y estuvimos haciendo alguna conectividad referente a un formulario HTML? Todo esto basado en lenguaje PHP. Bien, vamos a comenzar. De entrada, primero lo que vamos a hacer es irnos aquí a este apartado que dice bases de datos MySQL. Te puedes ir aquí a asistente de base de datos, pero más sin embargo resulta ser lo mismo. Bien, nos vamos a ir aquí a bases de datos. Nos está abriendo nuestro panel y nos da un prefijo del dominio que nosotros tenemos. En este caso mi dominio es miconexionweb.com.mx, por eso es que me da miconexi- para poder crear la base de datos. A la base de datos le voy a poner un nombre, yo de preferencia utilizo minúsculas en todo este ambiente. Le voy a poner un nombre que va a ser café. Le voy a dar crear base de datos y me acaba de generar mi base de datos, me dice señaló la base de datos correctamente. Voy a volver y ahora voy a crear un usuario para asignárselo a esa base de datos. Ya que a la hora de hacer nuestra conectividad, recuerda que debemos de tener el nombre de la base, el dominio, el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña y la tabla, y principalmente la tabla donde se va a estar ligando esta base de datos. Bien, ya tenemos acá nuestra base de datos, se llama café, y ahora vamos a añadir un usuario nuevo. Le vamos a decir crear un usuario. En este usuario le vamos a poner un nombre, que se va a llamar eh, admin café. No te deja escribir bastante, por lo que tienes que abreviar, entonces le damos AD café, que va a ser el administrador de café, y le vamos a poner una contraseña. Debe de ser fuerte la contraseña. Voy a repetir la contraseña. Es importante que no olvides la contraseña que le estás colocando porque la vas a utilizar, como te digo, en la conectividad del formulario con la base de datos. Voy a repetir lo que es la parte que corresponde a la contraseña que no coinciden. Ahí está. Y le voy a decir crear usuario. Me indica que ya se creó el usuario correctamente y le voy a dar a volver. Ahora lo que resta es asignarle un usuario hacia la base de datos. Aquí dice usuarios, añadir nuevo usuario, y aquí dice añadir un usuario a la base de datos. A la base de datos que es mi Conexi Café, el usuario, perdón, que es mi Conexi-AD Café, le voy a agregárselo a la base de datos mi Conexi Café. Quiere decir que este usuario va a poder entrar a esta base de datos. Si le damos a añadir, nos va a preguntar que si le queremos dar todos estos privilegios hacia la base de datos, para que cuando te conectes se pueda hacer lo que tú quieras desde la conectividad. Le voy a decir que todos los privilegios. Le vamos a decir hacer cambios, ya le vamos a decir hacer los cambios, ya nos hizo los cambios correctamente y le vamos a dar volver. Entonces, repasando, creaste tu base de datos, después te fuiste a añadir un nuevo usuario y por último le añadiste un usuario a la base de datos. Acá abajo tienes los usuarios actuales.
Puedes entrar al administrador, por si se te olvidó la contraseña, le puedes cambiar la contraseña, le puedes cambiar el nombre o de hecho lo puedes eliminar. Hasta aquí es la creación de la base de datos. Me voy a regresar a mi cPanel y ahora voy a entrar a el apartado que dice phpMyAdmin, en donde le debo de crear su tabla a nuestra base de datos. Recuerda que la tabla obedece al formulario que estoy generando, sin olvidar dos campos primordiales, que es el ID de la tabla y lo que es la fecha de registro. Aquí tengo mi base de datos, aquí la tenemos, y le voy a decir que voy a crear una tabla. La tabla se va a llamar compradores. Le voy a decir que tenga 6 campos. Le voy a dar continuar, compradores, 6 campos, le vamos a dar continuar. Y ahora le vamos a ingresar los campos, le vamos a dar ID, compradores. El tipo de dato va a ser un entero, esta va a ser nuestra llave primaria. Nuestra llave primaria nos va a preguntar que los atributos para la llave primaria, le damos continuar y que va a ser un autoincrementable. Eso ya lo sabemos. Le vamos a decir que va a tener los campos nombre, va a ser un varchar, va a tener la longitud de 100. Tú le puedes poner de menos. Yo generalmente le pongo 100 a cada uno de los campos para no tener ningún problema a la hora de estar haciendo una captura. Le voy a poner teléfono, va a ser varchar, le voy a poner 100. Email, va a ser varchar, va a ser de 100. Género, va a ser varchar y va a ser de 100. Y aquí le vamos a colocar fecha de registro. Recuerda que un dato seguro es timestamp, no le dejamos nada. Buscamos nuestro cotejamiento, generalmente el cotejamiento es UTF-8 General CI. Aquí lo tenemos. General CI. Aquí el motor de almacenamiento se lo dejamos por default. Le damos guardar. Y nos está guardando nuestra tabla dentro de nuestra base de datos. Aquí, como podemos ver, la tenemos. Aquí tenemos la tabla compradores. Le vamos a la estructura y ahí tienes perfectamente creada ya lo que es tu tabla con sus campos y la configuración de los campos. Bueno, pues de esta manera hemos configurado desde cPanel una base de datos remota y bueno, lo único que les resta a ustedes es hacer la conexión mediante los archivos PHP. Recuerda que son 3 archivos PHP para poder realizar la conectividad directamente con mi base de datos. Ya más adelante estaré subiendo el tutorial de creación de logueos, es decir, ese campo que te permite hacer un login específico hacia cierta sección de tu página, de tu sitio web, que se conoce como usuario y contraseña. Bien, no me despido, nos vemos el próximo video y espero que esto te ayude a disipar todas tus dudas. De cualquier manera, puedes dirigirte conmigo para disipar las dudas que tú tengas, aun que te hayan quedado con el video. No me despido y les digo hasta la próxima.